Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3. Somos de pedagogía de octavo semestre y vamos a exponer planificación y realización de entrevistas. Los participantes de este equipo es Marlene Guadalupe Juárez Vilchis, Gloria Suárez, Dulce María Pompa Santiago, Marisa Violeta Palomino Moreno. Planificación y realización de entrevistas. ¿Qué es la entrevista? Esta pregunta es muy importante. Entre los conceptos más completos se encuentra el de Morgan y Kogar, que nos dicen: una entrevista es una conversación con propósito. Es un proceso interactivo que involucra muchos aspectos de la comunicación, que el simple hablar o escuchar, con ademanes, posturas, expresiones faciales y otros comportamientos comunicativos. Es decir, el entrevistador no solamente se concreta a realizar una serie de preguntas, sino que cada una de las preguntas tiene una interpretación. Siguiente, por favor. La entrevista, como todo, tiene ventajas y desventajas. Entre la ventaja nos encontramos que es adaptable a cualquier tema. También sigue ideas, sondea respuestas e investiga motivos y sentimientos. Esto se da mediante la interpretación de las respuestas. Entre las desventajas encontramos que requiere mucho tiempo. Es decir, que si vamos a hacer una entrevista podemos gastarnos hasta 100 horas, y esto enfocada solamente a una persona, mientras que un test solamente se hace de forma generalizada y se puede aplicar a un grupo mayor de personas. El número de personas entrevistadas es relativamente pequeño, como ya se los comenté. Son subjetivas, es decir, que el entrevistador da su punto de vista. Él, mediante su interpretación, da su punto de vista. Y tienen riesgo de llegar a ser parciales. El análisis de las respuestas puede llegar a plantear problemas. Siguiente, por favor. Existen diversas posturas acerca del concepto de la entrevista. En la primera tenemos a Moser y Calton, que nos dice que la entrevista es una conversación entre el entrevistador y el entrevistado con el fin de obtener de este una información determinada. Wiseman y Aaron nos dicen que la entrevista y la pesca son una analogía. ¿Por qué? Porque entrevistar es estar buscando lo que queremos conocer. En un cuestionario que se le realiza al entrevistado, debemos de poner o de hacer las preguntas correctas para conocer lo que queremos conocer. También tenemos a Cohen, que nos dice que al igual que la pesca, la entrevista es una actividad que requiere una preparación cuidadosa, mucha paciencia y práctica considerable, si lo que se quiere conseguir es una buena pieza. Por consiguiente, no podemos hacer una entrevista sin conocer el tema. Algunos aspectos a considerar es que su preparación es similar a un cuestionario, pues es una serie de preguntas. Se selecciona el tema y el diseño de las preguntas, pensar en los métodos de análisis y preparar y ensayar el plan. El lenguaje debe ser comprensible para el entrevistado. Las preguntas deben ser cordiales y amenas. Para el planteamiento del orden, primero, no podemos conocer lo que vamos a preguntar. El orden genera el ambiente propicio y viceversa. Eso es algo que debe cuidar mucho el entrevistador. Se debe vigilar la comunicación clara, cordial y realizar el registro de las respuestas. Bueno, pues una vez esté decidido qué es lo que necesitamos saber, hay que decidir el tipo de entrevista que tenga más probabilidades pues de generar la información que precisamos. Grebenich y Moser consideran de dos tipos de entrevista y varían en lo que ellos llaman un continuo de formalidad. Estas se dividen
en entrevista completamente formalizada y entrevista completamente informal. La entrevista completamente formalizada es en la que el entrevistador se comporta de una forma más parecida como lo hace una máquina. Eso quiere decir que pues ya prácticamente llevan una secuencia y es la que tienen que seguir. Y en la entrevista completamente informal, en esta la configuración la determinan los entrevistados. Cuanto más estandarizada es una entrevista, más fácil será juntar y cuantificar los resultados. Las entrevistas no estructuradas centradas en torno a un tema pueden generar muchos datos valiosos. Esta ocurre, o más bien la tienen que realizar personas expertas. Se necesita mucha experiencia en este tipo de entrevista, ya que se necesita controlar y mucho tiempo para analizar, porque conversar sobre un tema puede resultar interesante y dar muchas ideas acerca de un problema, pero conviene recordar que una entrevista es algo más que una conversación interesante. Las entrevistas preliminares es la fase en la que intentamos averiguar qué áreas o temas son importantes, ya que a las personas directamente implicadas en el tema se les anima para que hablen sobre lo que para ellos es importancia fundamental. En esta se busca como las pistas sobre qué áreas se deben de explorar. En este tipo de entrevistas solo exigen una mínima toma de notas y bastará con que éstas sean lo bastante claras para poder extraer los puntos de interés y los temas con los que se vaya a concluir en el estudio. Las entrevistas guiadas o centradas en estas no se emplean cuestionarios ni hojas de control, pero se establece un esquema mediante una selección de temas en torno a lo que se orienta la entrevista. En este tipo de entrevistas se le permite al grado considerable como la libertad dentro de ese mismo esquema. Se hacen determinadas preguntas, pero el entrevistado tiene la libertad de hablar del tema y dar su opinión en el momento que desee. Y aquí el entrevistador ha de saber hacer preguntas y, si es necesario, interviene en el momento preciso en las que el entrevistado está hablando. Pero todo pasa libremente, puede pasar de un tema a otro sin que la conversación se pierda. Se llama parcialidad inconsciente y es la tendencia que todos tenemos a favorecer a aquellos que se parecen y actúan a nosotros. Es decir, que nosotros como entrevistadores, si tenemos a un grupo de entrevistados, tenemos afinidad sobre algunas personas. A eso se le llama parcialidad, ya que piensan como nosotros o responden las interrogantes como nosotros también las responderíamos. Por ello que se considera que la parcialidad es un peligro que acecha a las entrevistas. Según Celtis, los entrevistadores son humanos y no máquinas. Es así que la actitud de cada uno de ellos influye en dichas entrevistas. Cuando se usa un equipo de entrevistadores, se aprecia un elevado grado de parcialidad en el análisis de los datos. En cambio, si es un solo entrevistador, la parcialidad siempre será la misma. Diversos factores pueden influir para las respuestas de los entrevistados. Borg nos dice que las ganas que el entrevistado tiene de complacer al entrevistador, un vago antagonismo que a veces surge entre uno y otro, la tendencia del entrevistador a buscar respuestas que respalden sus ideas preconcebidas, son solo algunos de los factores que pueden contribuir a la parcialidad de los datos obtenidos en la entrevista. Algunos entrevistadores llaman a estos factores el efecto respuesta. Es por ello que debemos de tener ideas precisas con respecto al tema, prestar atención especial a la hora de formular las preguntas. Es más fácil dirigir una entrevista que un cuestionario. Es importante que se busque la objetividad absoluta para evitar la parcialidad. Es decir, que el entrevistador no busque respuestas ya establecidas por él mismo.
sino que en base a las respuestas que le den los entrevistados se puedan obtener datos precisos y de esta manera se puede evitar la parcialidad. También nos dice que la posición personal del investigador debe ser neutra, ya que se convierte en un observador imparcial y la información que éste ha de recabar debe de ser real y concreta. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar un poco sobre el registro y la verificación dentro de las entrevistas. Siguiente, porfa. Existen diferentes maneras de llevar a cabo un registro. Podemos encontrar la manera o el formato estructurado y los sistemas menos estructurados. Dentro de lo que es un formato estructurado, podemos encontrar aquellos que permiten marcar las respuestas con X o rellenar círculos en el cuestionario o en una hoja de control. Además, en estos las respuestas deben ser fáciles de analizar. Es una manera más rápida de realizar un registro. Sin embargo, también encontramos el sistema menos estructurado. Dentro de este se hace uso de notas tomadas por el entrevistador, de notas taquigráficas o incluso aquí es donde se utiliza el grabar la entrevista para después poder analizar las respuestas a través de una transcripción, y también se debe tener una guía y un plan elaborado. Los entrevistadores en este sistema graban la entrevista para posteriormente poder analizarla más detalladamente y encontrar respuestas que tal vez ellos no notaron en el momento de realizar la entrevista. Siguiente, porfis. Una vez que las entrevistas han sido efectuadas, se graban y se transcriben para realizar su análisis e interpretación. Es como ya les había comentado. Sin embargo, esto se realiza con la autorización del entrevistado para poder sacar esas respuestas, pero que el entrevistado esté de acuerdo en que se pongan en lo que van a hacer el registro. La siguiente, por favor. El entrevistador comienza con lo que son notas breves o condensadas en el cuaderno de campo. Después, en el lugar de trabajo, profundiza a través de la expansión de las notas y con más cantidad de datos, y al final verifica las declaraciones o citas directas en el informe con el entrevistado. Debe estar de acuerdo en que esas no se registran las que propició. Por último, se redacta el informe de investigación. Tiempo, lugar y estilo de la entrevista. Algunos aspectos que se deben de considerar en el tiempo, el lugar y el estilo, es un ambiente propicio y ajustándose a los planes del entrevistado. Eliminar cualquier distractor en el ambiente, contar con la documentación oficial para la realización de la entrevista y ajustarse al protocolo ético y dar a conocer las condiciones y garantías al entrevistado. No se puede publicar nada que el entrevistado no quiera que sea publicado, y tampoco se puede ya así también. Y ahí le cortas, síguele. El inicio y término de la entrevista es responsabilidad del entrevistador, tal como nos dice Johnson. El entrevistador debe prever que si el ambiente es propicio para seguir la entrevista y cuánto tiempo debe de tardar, y esto comunicárselo a la persona que está entrevistando. Por otro lado, Stephen Waters nos dice que entrevistar no es fácil y muchos investigadores han encontrado difícil alcanzar el equilibrio entre una objetividad absoluta y la experiencia. Algunas advertencias que debemos considerar a la hora de hacer las entrevistas, pues principalmente que las entrevistas requieren mucho tiempo.
Si reservamos una hora para la propia entrevista, se debe de respetar y contar el tiempo en el que se decidió hacer la entrevista, el tiempo necesario para considerar qué se ha dicho durante la entrevista. Si se trabaja a tiempo completo, no es posible hacer más de una entrevista. Esto quiere decir que pues si nos vamos a enfocar a una entrevista, pues debe de ser solo esa, ya que pues si empezamos a mezclar más, no vamos a tener la información que se está buscando. El plan original de nuestro proyecto debe contemplar el tiempo necesario. Bueno, pues a continuación se presentan los aspectos que se deben de considerar dentro de la hoja de control de una entrevista. Primero, pues se debe decidir qué es lo que necesitamos saber. A partir de hacer una lista sobre las preguntas del tema de interés. Preguntar por qué necesitamos esa información. Se debe examinar la lista y eliminar cualquier tipo de ítem que no tenga nada que ver con el trabajo de investigación, ya que algunas preguntas, en vez de ayudarnos, pues nos hacen perder el tiempo. ¿Es la entrevista la mejor forma de obtener la información? Bueno, pues en este apartado se deben de pensar en las alternativas, ya que si existen otras opciones mejores, pues se debería descartar hacer la entrevista. O si no, o si es la mejor opción, pues entonces se debe de continuar. De ser así, empezar a formular las preguntas. Las preguntas dependerán del tipo de la entrevista y de lo que se quiere saber. Decidir el tipo de entrevista. Una entrevista estructurada generará respuestas estructuradas. Se deben de pulir las preguntas, es decir, que se debe de comprobar la redacción sobre cada una de ellas. Pensar cómo se van a analizar las preguntas. Preparar un esquema o guía de entrevista. Se debe de pensar el orden de preguntas y que todo lleve secuencia. En el punto número 9 dice que se debe de probar el plan. Es decir, que aquí se deben de hacer prácticas iniciales sobre cuáles son las preguntas que queremos hacer al entrevistador. Continuando, pues se deben de revisar si el plan, si es necesario. Hacer todo lo posible para evitar la parcialidad. Seleccionar a quién se va a entrevistar. Presentarse, explicar la finalidad del estudio, aunque se tenga una carta de presentación. Es decir, que se pretende hacer con la información que se proporcione hacia el invitado, acordar si se puede usar su nombre o se mantendrá en anonimato. Decidir si se va a grabar la cita. La sinceridad y la integridad son importantes. Con el sentido común de la buena educación ya se tendrá mucho por adelantado. Es decir, que las entrevistas merecen consideración y ser tratados bien. La duración no debe de exceder el tiempo límite acordado. Y por último, no fastidiar a otros estudiosos, ya que al hacer estos, los entrevistados no quieran volver a participar en una investigación. Ok. Por último y como conclusión, debemos reconocer que la entrevista es uno de los instrumentos cuyo propósito es recabar datos y debido a su flexibilidad permite obtener información más profunda y detallada que ni el entrevistado ni el entrevistador tenían en cuenta, ya que se adapta a las características del entrevistado. Por lo tanto, es un instrumento muy valioso en el campo de la investigación. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.